Tribus urbanas. Amigos de QTV Canal, sean ustedes bienvenidos a Psicología Familiar y que es un gusto que esté con nosotros el doctor en Sociología, Saúl Sánchez. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto a mí que hayas aceptado para que podamos seguir platicando sobre este tema tan interesante y que nos han estado llamando nuestro público porque en el programa anterior dice como que la idea de las generaciones o de las tribus de los millennials. Entonces, bueno, pues es como que un poquito confuso para nuestro público qué son esos grupos, ¿no? De los millennials. Sí, mira, el concepto de millennial es una categoría sociológica que, como cualquier categoría, es un constructo, no es algo real, es solamente un concepto para tratar de delimitar un grupo poblacional y un grupo generacional. Originalmente este concepto se creó para hablar de la gente nacida en la década de los 80. ¿Sí? Entonces la gente que ahorita tiene más o menos mi edad, de 30 a 35 años, alrededor de 30 años, son millennials. No obstante, en México el uso coloquial que se le da a la palabra en los medios es más para hacer referencia a los jovencitos, los recién adultos, ¿no? Gente que ahorita tiene 18, 19, 20, muy jóvenes, adultos muy jóvenes. Este concepto, este uso del concepto es equivocado en principio. No obstante, bueno, finalmente el concepto le pertenece a quienes lo usan, ¿no? Pero sí hay que hacer la aclaración que originalmente este concepto no es para los jovencitos adultos, a los adultos más jóvenes, sino para jóvenes que ahora están más o menos en los 30. Y que era algo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Sí. O bueno, aquí en corto estábamos comentando que precisamente ahora la adolescencia pues ya no es hasta los 12, 13 años, ¿no? Sino que se ha extendido. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, con el médico pediatra, ¿no? Decíamos, el pediatra nada más atiende a los niños pequeños, pero vemos en las instituciones públicas que un pediatra pues atiende hasta los muchachos de 21 años, ¿sí? Y yo creo que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Que la adolescencia se ha extendido un poco más en cuestión de la edad. Y ya después de los 21 años, bueno, pues ya empezarán a ser adultos. Pues mira, algo que caracteriza justamente a mi generación, a los millennials, es que guardamos muchos rasgos de la adolescencia, incluso de la infancia. En cuestión de gustos, las cosas que vemos, hay gente de mi edad que sigue viendo caricaturas, que sigue jugando videojuegos, etcétera, ¿no? O sea, que guarda muchos rasgos de su adolescencia y de su estilo de vida adolescente. La soltería puede ser, estar cambiando de pareja constantemente puede ser, saliendo a muchas fiestas, comportamientos que normalmente se asociaban antes a los adolescentes, ahora se pueden asociar, se pueden ver todavía en gente adulta de 30 o más años incluso. Y yo creo que también se debe pues a los cambios sociales, ¿no? Porque, bueno, a los muchachos, como comentábamos, ¿no? A los 22, 23, 24 años, pues no podían llegar tan tarde a su casa porque había reglas, había parte de la educación. Y esos muchachos, pues no sabían manejar esa situación social. Y ahora los muchachos de tu edad, bueno, a lo mejor los mayores de 30 años, pues ya son profesionistas la mayoría y que dicen, bueno, llego a las 2, 3 de la mañana a la casa y como que ya no hay esa restricción, ¿no? Por parte de la familia, como que bueno, ya eres un hombre, ya tienes una profesión, un trabajo y pues ahora sí que tú sabes lo que haces, ¿no? Sí, hay una combinación extraña en la gente de mi edad, en mucha gente de mi edad, entre madurez e inmadurez, adultez y adolescencia. Pueden combinarse rasgos de adultez con rasgos de adolescencia. O que hacen actualmente lo que no podían hacer precisamente entre los 13 y 17 años. Sí, ¿no? O hay gente que gasta buena parte de su salario en un videojuego, por ejemplo, o en ir a un concierto de música que le sigue gustando de la adolescencia, su banda favorita. Es una especie de combinación entre el poder adquisitivo de un adulto y el estilo de vida y el gusto de un adolescente. Y que antes, bueno, pues no podías y ahora
pues ya puedes hacer, ¿no? Y todas esas vivencias que no se tuvieron como experiencias en la adolescencia, pues ahora que eres un adulto joven, pues ya te das permiso, ¿no? Ya lo puedes hacer. Sí, claro. Y es que a veces en esta generación pareciera que los gustos e intereses no cambiaron de la adolescencia a la adultez, pareciera que fueron constantes. En la generación de nuestros padres, el paso a la edad adulta, empezar a trabajar, implicaba un cambio de intereses, un cambio de gustos, un cambio total de estilo de vida. Además, el adulto de mi edad puede tener responsabilidades, pero quizá nunca abandonó su gusto por las caricaturas, por ejemplo, ¿no? Y que se veía más, ¿no? Como un adulto y estás viendo caricatura. Claro, en otra época también, bueno, yo pienso en el ejemplo de los videojuegos. Si uno analiza los comerciales hoy en día de videojuegos, es muy curioso. En mi época, los comerciales de videojuegos tenían como protagonistas niños. Si uno analiza, si pone atención en los comerciales de videojuegos hoy en día, no hay niños, hay adultos. ¿Sí? Adultos de 30 años que son los que están jugando. Y ahora, para muchas familias, la consola de videojuegos se ha vuelto un mueble necesario. Como la mesa, como la silla, como la cama. La consola, sobre todo si tienes el poder adquisitivo, obviamente, se ha vuelto un mueble más indispensable en la vida familiar. Y ahora, algo que no pasaba antes es que los padres jóvenes pueden jugar videojuegos con sus hijos, lo cual era extraño en otras épocas. Yo me acuerdo que mi papá, cuando hacía alusión al Nintendo, decía, su generación decía, ni entiendo, mostrando la brecha generacional que había con los videojuegos, ¿no? Como algo extraño y alienante al interior de la familia. No obstante, algunas familias, no todas, no podemos generalizar, en algunas familias niños y adultos juegan videojuegos. Juntos o por separado, como sea, pero es una actividad lúdica que en otra época marcaba una brecha generacional muy tajante. Así es. Y regresando un poquito más hacia las tribus urbanas, ¿por qué los jóvenes buscan a menudo formar parte de alguna de ellas? Mira, hay varias razones. La tribu urbana es un grupo que provee muchas veces lo que falta en el seno familiar. No necesariamente, no siempre, pero puede ser fuente de afecto, fuente de aceptación incondicional. Es un grupo en el cual el joven se puede sentir identificado, se puede sentir acogido. Es un grupo con el que necesariamente, por definición, va a compartir gustos, va a compartir intereses, aficiones, actividades, pasiones. Entonces, es un grupo también que le permite al joven, que necesita mucho, socializar, ¿sí? Sobre todo los jóvenes que tienen intereses o gustos fuera de lo común, que al interior de la escuela pueden sufrir bullying o sentirse marginalizados, sentirse rechazados, sentirse, como se dice en inglés, outsiders, ¿no? Extraños, ¿no? Es muy útil de pronto encontrar gente semejante, incluso en la edad adulta, por supuesto. No siempre nos sentimos cómodos en el trabajo, en el medio social imperante. A veces necesitamos encontrar gente con los mismos hobbies, con los mismos pasatiempos, donde nos sentimos a gusto, ¿no? Todos tenemos esta necesidad y este instinto de buscar grupos en los cuales nos sentimos bien, nos sentimos acogidos, nos sentimos comprendidos, sentimos que formamos parte de ellos, ¿no? Como una especie de segunda familia. Y aparte el ser humano, yo creo que en su parte interna, pues es eso, ¿no? Buscar la socialización, ¿no? Porque, bueno, nos damos cuenta que seguimos aprendiendo todos los días con personas diferentes, día con día, ¿no? Y es lo que va a enriquecer nuestro interior como persona y, bueno, pues todavía tenemos mucha gente que conocer, ¿no? Sí, por supuesto, así es. Ahora, ¿cómo crees que es un joven, o más bien, cómo es un joven que pasa a formar parte de una tribu? Bueno, el joven que pasa a formar parte de una tribu, como había dicho, puede ser, no necesariamente, alguien que se siente excluido o que es excluido porque tiene gustos e intereses no convencionales, ¿no? Puede ser, no necesariamente. Puede ser también que uno simplemente tiene un amigo o un conocido que le enseña a uno algo que le gusta, que te introduce a un mundo que no conocías. Pienso en mí mismo, en mi mejor amigo que me mostró discos de música de heavy metal y que me gustaron mucho, que nunca había escuchado y que
me empezó a interesar, se volvió una afición, empezamos a coleccionar discos, empezamos a hablar mucho de eso, empezamos a ir a conciertos desde jovencitos, poco a poco empezamos a conocer otras personas, además de nosotros dos, que tenían ese tipo de gustos e intereses, y empezamos a descubrir que la ciudad ofrecía algunos lugares para gente que compartía nuestra afición, ¿no? En el caso de la ciudad de Puebla tenemos un lugar que se llama Rockutla, donde va gente a tocar música en vivo, rock, heavy metal, etc. Está, por ejemplo, hablando de tiendas de discos, está Todo Rock, que vende mucha música no comercial, de rock, de música de heavy metal, etc. Entonces, parte de la tribu urbana es no solamente tu pequeño grupo de amigos, sino es toda una red de actores sociales, incluso económicos, como lugares, eventos, tiendas, artículos que tienen mucho que ver con tu afición, ¿no? Y que antes, bueno, pues todo eso ha ido cambiando, ¿no? Porque a lo mejor en mi tiempo eran como que los amigos que tenían mala influencia, ¿no? Y como que entonces no te dejaban ser un ser social y que te lo restringían, ¿no? ¿Cómo te vas con la amiga a jugar básquetbol toda la tarde y tus deberes y tus responsabilidades y esa amiga está mal influyendo en ti? ¿Sí? Pero bueno, se veía más en la época de la adolescencia y ya alguna de las características de los adolescentes, cuando eres mayor, pues sigues jugando básquetbol, ¿no? Claro. Y entonces ya te empiezas a dar gusto en comprar los artículos del deporte, a ver otros grupos donde hay personas mayores que juegan básquetbol, empiezan a hacer los torneos, las competencias y es parte de, ¿no? Yo creo que es lo que ha favorecido el paso del tiempo. Sí, como te decía, las tribus urbanas tienen mucho que ver con el tiempo libre, mucho que ver con el tiempo libre. Y recordemos que hasta hace no mucho tiempo el tiempo libre había sido estigmatizado como ocio, o sea, como pérdida de tiempo, como lo contrario a ser productivo, lo contrario a ser un hombre de bien. Hoy, sobre todo los psicólogos, comprendemos que el tiempo libre es una parte consustancial del ser humano y de la felicidad del ser humano y del bienestar del ser humano. Entonces, el tiempo libre no es lo opuesto a ser productivo. Es parte integral de un ser humano sano, tener tiempo libre, tener actividades recreativas. O sea, actividades bien administrado ese tiempo libre, ¿no? Claro. Porque a nosotros nos decían, es que no hacen nada, ¿no? Y siempre nos recalcaban, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, bueno, es parte de enseñarles ahora a nuestros jóvenes, ¿no? Tienes un tiempo libre, dedícalo a hacer algo que a ti te guste, a pintar, a jugar, a escuchar música, escoge precisamente qué tipo de música te gusta, investiga, ¿sí? Y es parte de lo que se está viendo ahora, ¿no? Claro. Esas oportunidades de los contextos. Sí, ¿no? También es importante diferenciar que no todas las tribus urbanas son positivas, digamos de una manera muy simplona. Por supuesto que las pandillas son tribus urbanas. ¿No? Hay grupos delictivos que tienen la identidad de tribu urbana. Es más, los grupos de narcotraficantes podrían, en cierto sentido, ser caracterizados como tribus urbanas. Tienen una simbología, tienen una ideología, son muy sofisticados hoy en día. Tienen valores, tienen incluso gustos musicales bien definidos, lugares de reunión, artículos de consumo. Entonces, no quiere decir que todas las tribus urbanas o todo el tribalismo social que hay hoy en día es positivo. Es neutral, ni es necesariamente positivo ni es necesariamente negativo, ¿no? Sería absurdo, es como decir que todos los grupos humanos son positivos o negativos. No, un grupo humano es un grupo humano. Claro. ¿Sí? Y como cualquier otra cosa puede servir, diciéndolo de manera simplona, para el bien o para el mal. Sí. Y que están estigmatizados, ¿no? Porque siempre en tribus humanas decimos delincuencia. Claro. ¿No? Y como que era la inquietud que yo tenía precisamente para dar a conocer y compartir con el público, de que se vayan adentrando en este tema y como tú comentabas de forma muy simplona, ¿no? Tribus urbanas de forma positiva o de forma negativa, ¿no? Muy bien, Saúl. ¿Y cuál es el papel que juegan las tribus en el desarrollo de la parte psicosocial del adolescente?
Sí, mira, es más o menos lo que ya te había comentado. Es muy importante y positivo desde el punto de vista de la socialización. ¿Sí? El joven, el adolescente necesita socializar. Es casi su actividad principal. Claro. Así como la del adulto en unos años más tarde será trabajar y otras cosas como la vida familiar y demás, la profesión, la del adolescente es mucho la socialización, ¿no? ¿Y por qué? Porque también están en la etapa de buscar una identidad. Claro, ¿no? Esa es la otra parte. La tribu urbana ayuda a la conformación de la identidad personal como individuo y social. Muchas veces no pensamos mucho que la identidad no solo es individual, también es social. Claro. La identidad no es nada más lo que soy yo, sino lo que soy yo como parte de algo más allá de mí. Un partido político, una religión, un país, una empresa después, un deporte, una filosofía de vida, una causa social, claro, etcétera, 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 ¿no? Entonces es importante para la conformación de la identidad personal y social. Puede ser en algo muy profundo como una filosofía de vida, puede ser algo muy trivial como un gusto musical, pero que para uno finalmente no es trivial. Eso es importante porque lo que para algunas personas o para los padres puede ser trivial o una pérdida de tiempo, para el joven es su vida, claro, puede ser su vida, claro, puede ser su mundo. Claro. Porque de acuerdo a la edad que tienes, tu mundo es conformado por ciertas cosas. Así como el mundo del niño es el juego, y el aprendizaje es por juego, y la conformación del ser humano es por juego en esa edad, en el adolescente es por la socialización. Y ahí es donde entra la parte de la tribu urbana como algo que puede facilitar el desarrollo psicosocial del adolescente. Igualmente en el sentido de pertenencia, ¿no? Así como la identidad, la pertenencia, ¿no? Claro. Y como decíamos también, bueno, el pasatiempo, que es vital en la vida de un ser humano y en la vida de un adolescente no está de más tampoco. Finalmente, en la tribu urbana el joven puede encontrar, además de una pasión, en algunos casos puede llegar a encontrar su vocación. Claro. Claro. Yo pienso, por ejemplo, en los gamers, la gente que dedica su vida a jugar videojuegos, ¿no? Un padre puede decir, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero todo lo que desarrolla a nivel cognitivo. Y puede ser una profesión. Hoy en día los videojuegos ya están catalogados como deportes, lo que se llama eSports, Electronic Sports, deportes electrónicos. Y se paga dinero por eso. Y desde adolescente puedes ser un jugador profesional de videojuegos, ganarte la vida, ganar mucho dinero incluso jugando videojuegos. Y no sé, y después de cuántos años de experiencia de estarlos jugando, hasta los pueden inventar ya, ¿no? Claro. Ya los pueden ellos ir conformando. Saúl, queremos que nos des información, porque yo sé por ahí que tienes un curso pendiente que viene próximamente. Sí. Si nos quieres compartir ese curso, por favor, a nuestro público. Sí, claro que sí. Es un curso de psicología política que va a durar 3 días. Va a ser los días 19, 20 y 21 de junio. 19, 20, 21 de junio. De 4 a 8 de la noche. De 4 de la tarde a 8 de la noche. En una consultoría llamada Seduca. Okay. Se pueden informar al teléfono 2223 32 63 38. Aquí en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla, por supuesto. Ok, cómo no. Amigos, pues ojalá y no pierdan ustedes el siguiente programa de Psicología Familiar, porque continuamos con este tema informativo que es de mucho interés para mucha gente que nos había estado proponiendo este tema, y que queremos agradecerle al doctor Saúl el que esté con nosotros, y ojalá puedan dar un like, hacer sus comentarios y compartirlo en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Saúl. Gracias a usted. Hasta luego.